Sección número 2. La ley de la causalidad. Al continuar nuestro examen de los 4 principios de conocimiento no negociables, ahora consideraremos la ley de la causalidad. Esta ley, como veremos, es en realidad solo una extensión del primer principio, es decir, de la ley de la no contradicción. La ley de la causalidad es necesaria para la adquisición de conocimiento y ha sido asumida por todo el mundo desde el comienzo de la existencia humana. El pensamiento causal es especialmente importante para las ciencias naturales. De igual manera, las Sagradas Escrituras asumen la ley de la causalidad y frecuentemente apelan a conexiones causales. Rechazar cualquiera de los 4 principios, incluyendo el de la causalidad, nos catapulta hacia el caos, haciendo imposible el conocimiento con respecto al mundo externo. Como hemos visto, sin embargo, muchos de los que se oponen, en especial al cristianismo, rechazan de plano esos principios. Puesto que esos 4 principios proporcionan una base sólida sobre la que el cristiano puede defender decisivamente la existencia de Dios, esperaríamos que quienes niegan la existencia del Dios bíblico se ocupen de atacar esa base mediante el ataque de esos principios. ¿Qué mejor manera había para escaparse de las demandas de un Dios santo que negar el hecho de que los seres humanos puedan conocer algo respecto de Él? Los cristianos correctamente afirman, sin embargo, que rehusar el conocimiento de Dios conduce solo a la locura. Salmos 14:1, Romanos 1. La ley de la causalidad ha gozado de gran respeto a través de la historia del pensamiento teórico de Occidente y ha constituido un argumento formidable a favor de la existencia de Dios. Razonando a partir de la aparición de este mundo, onés, como un gran efecto, hasta hallar una causa adecuada o suficiente, tanto los cristianos como personas de otras creencias religiosas procuran mostrar la gran plausibilidad de que la primera causa es Dios. Esta prueba cosmológica ha sido usada durante milenios, encontrándose sus raíces en Aristóteles, quien argumentó que la existencia de un ser supremo era necesaria simplemente debido a que los acontecimientos exigen una causa, y es necesario que haya una primera causa no causada para que el mundo tenga sentido. La causalidad bajo ataque. Desde el siglo XVIII o siglo de las luces, sin embargo, la ley de la causalidad ha experimentado mucha crítica de los escépticos, quienes mantienen que el conocimiento de verdades universales no puede obtenerse. Bertrand Russell, por ejemplo, en su libro Why I Am Not a Christian, ¿Por qué no soy cristiano?, ofrece un testimonio personal con respecto a su peregrinaje respecto del teísmo. Al relatar su niñez, Russell escribe que estaba profundamente impresionado con el argumento de la existencia de Dios a partir de la ley de la causalidad hasta que se topó con John Stuart Mill. Mill, un filósofo londinense perteneciente a la escuela de lo que ahora se llama utilitarismo o consecuencialismo, en cierta ocasión escribió un artículo titulado Teísmo, en el que rechazaba la idea de la causalidad. Argumentaba que la naturaleza posee en sí misma un elemento permanente no causado. En lo que respecta a cualquier cosa que pueda concluirse de la experiencia humana, la fuerza tiene todos los atributos de una cosa eterna y no creada. Esa creencia básicamente llevó a Mill a escribir que si todo tiene que tener una causa, entonces Dios tiene que tener una causa. Cuando Bertrand Russell leyó ese ensayo a la edad de 17 años, lo describió como una epifanía. Llegó a la conclusión de que la ley de la causalidad no conduciría a la primera causa, Dios, sino solo a una interminable regresión que no aporta nada. En la mente de Russell, defender la existencia de Dios sobre la base de la causalidad es cometer una enorme falacia. Expresado sencillamente, ese fue uno de esos momentos enigmáticos donde la brillantez se encuentra con la torpeza. Aunque Mill era incuestionablemente un destacado filósofo, bien entrenado en lógica y un experto en el pensamiento analítico, cometió un error fundamental en su definición de la causalidad. Asumió que la ley de la causalidad es simplemente que todo tiene que tener una causa. Si en realidad la ley pudiese definirse de esa manera, entonces la crítica de Mill estaría correcta. Pero ese no es el caso. La ley de la causalidad no requiere que todas las cosas tengan una causa, sino solo que todo efecto debe tener una causa. Un objeto eterno no necesita tener una causa. En eso Aristóteles estaba correcto. Si Mill hubiese estado en lo correcto, quizá Russell no se habría extraviado tan lejos. Lo que debemos procurar entonces es encontrar algo que no sea un efecto, algo que tenga el poder de existir en sí mismo, algo que haya existido por toda la eternidad. Podría parecer obvio al cristiano que ese algo es Dios, a quien los cristianos ortodoxos han descrito históricamente como autoexistente, eterno e independiente de todas las cosas. Él no es causado simplemente porque no es un efecto. La causalidad, verdadera por definición. La simple definición, todo efecto tiene que tener una causa,
es una verdad formal o analítica. Cuando una declaración es analíticamente correcta, significa que es verdad por definición. O sea, que si uno analiza las palabras de la declaración y su relación una con la otra, entonces queda claro que por su definición misma tiene que ser verdad. Por ejemplo, la declaración "todos los solteros son hombres no casados" es necesariamente verdad, al igual que decir "algunos solteros son hombres casados" es necesariamente falso. Lo que hace que esas afirmaciones sean analíticas y por lo tanto verdaderas es que contienen en las palabras mismas todo lo necesario para reconocer su verdad. Es decir, los solteros son los no casados por definición. No se nos exige que sepamos nada más de lo que ya está presente en la declaración. Todos los solteros son hombres no casados. Lo mismo es aplicable a lo siguiente: un triángulo tiene 3 lados. Eso es verdad no solo porque vemos que los triángulos en verdad tienen 3 lados, sino porque por definición los triángulos en verdad tienen 3 lados. La ley de la causalidad es tan lógicamente verdad como lo son esas declaraciones analíticas. Dando un vistazo más cercano a la definición de esta ley, todo efecto tiene que tener una causa. ¿Cómo debemos definir un efecto? ¿No lleva esto consigo una definición obvia? Un efecto es aquello que ha sido causado. Un efecto, por definición, es algo que ha sido causado por otra cosa. El vocablo causa es también obviamente definido, porque este por definición produce alguna clase de resultado o efecto. Una causa no puede ser una causa a menos que produzca un efecto. No podemos tener una causa sin un efecto. De modo que todas las causas tienen efectos y todos los efectos tienen causas, es una declaración analítica y tiene que ser verdad. Si se demuestra que algo es un efecto, luego como un efecto requiere una causa. Esto nos muestra claramente cómo la ley de la causalidad, todo efecto debe tener una causa. Es realmente una extensión de la ley de la no contradicción. Es decir, un suceso A no puede ser un efecto B y dejar de ser un efecto no B al mismo tiempo y en la misma relación. Lo mismo es aplicable a la idea de causa. De otro modo, se produce una clara contradicción, imposibilitando el conocimiento de nosotros mismos y del mundo porque, como el lector recordará, las contradicciones son eternamente incognoscibles. Como ocurre con todas las proposiciones lógicas, la ley de la causalidad no nos imparte información con respecto a la realidad, ni demuestra que tanto las causas como los efectos aún existen en el mundo. Pero la ley nos muestra lo siguiente: si existen muchos objetos en el mundo, y si cualquiera de esos objetos pueden definirse como un efecto, entonces podemos saber por cierto que el mundo tiene una causa. Puede ser que los muchos objetos que llenan el mundo no son efectos, pero ese no es el punto. El principio lógico de causa y efecto simplemente dicta que si algo puede establecerse como un efecto, entonces la necesidad de una causa tiene que ser establecida al mismo tiempo. Como un ejemplo de la fuerza de esa verdad universal, considere el siguiente relato. Hace varios años fui coautor de un libro sobre apologética clásica. Mientras leía una crítica del libro hecha por un bien conocido filósofo, leí una declaración que jamás olvidaré. El problema con Sproul y su libro, escribió, es que no deja espacio para un efecto sin causa. Ahora bien, como una norma básica, nunca entro en debate o discusión con los críticos. Después de todo, es su trabajo criticar. Pero este comentario concreto no podría dejarlo pasar. Le escribí una buena carta al filósofo que decía algo así: usted escribió en su crítica que un gran problema con mi libro es que no dejo espacio para un efecto sin causa. Mea culpa. Usted tiene toda la razón. Peor pensé que mi inflexible rechazo a no permitir espacio para efectos sin causa era una virtud y no un vicio. Sin embargo, me retractaría felizmente si usted se tomase la molestia de señalarme por lo menos un ejemplo donde en cualquier lugar del universo exista un efecto sin causa. Por supuesto, todavía estoy esperando su respuesta. Supongo que él se dio cuenta, después de reflexionar, que es totalmente imposible tener un efecto sin causa, porque un efecto, por definición, es algo que tiene una causa. La definición mal interpretada de la ley de la causalidad: todo tiene que tener una causa en lugar de la correcta. Todo efecto tiene que tener una causa es solo una razón de por qué tanta duda se ha amontonado contra esa ley. La otra razón, que exploraremos en el capítulo siguiente, procede de David Hume y su determinante crítica de la causalidad. Casi todo filósofo desde Hume, que ha rechazado la idea causal, ha creído que el empirista británico en realidad desmoronó la causalidad. Pero eso está lejos de la verdad, como hemos de demostrar. Nuevamente, si el poder del pensamiento causal lleva a la gente a reconocer una causa suficiente, ejemplo Dios, para las cosas que reconocemos como efectos, ejemplo el mundo, entonces, ¿qué persona no regenerada querría aceptar la ley de la causalidad? En esencia, tales personas desean evitar reconocer a su Creador, porque como aprendemos en Romanos 1, reconocer a Dios equivale a darle gracias, y darle gracias equivale a una obligación de amor y a una autonegación.